Eran cerca de las 11 de la noche cuando tomé el último autobús en la terminal de autobuses del norte. Había tenido un día pesado y lo único que quería era llegar a casa, así que apenas me senté, me puse los audífonos y cerré los ojos. El camión iba casi vacío, solo unas cuantas personas dispersas en los asientos. El chofer, un hombre mayor con cara de pocos amigos, cerró las puertas y arrancó. El trayecto era el mismo de siempre, un recorrido largo por Insurgentes hasta llegar al sur de la ciudad. Todo iba normal hasta que, en una de las paradas cerca del Hospital La Raza, subió una mujer. Iba vestida de blanco, con el cabello largo y lacio cubriéndole parte del rostro. No le di importancia al principio, pero me llamó la atención que no pagó su pasaje. El chofer la miró con extrañeza, pero no dijo nada. La mujer caminó lentamente por el pasillo y se sentó en los últimos asientos, justo detrás de mí. Aunque tenía los audífonos puestos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en ella no se sentía bien. De vez en cuando, por el reflejo del vidrio, la veía moverse inquieta, como si buscara algo. En la siguiente parada subieron un par de personas más, pero nadie parecía notarla. Un señor se sentó justo frente a mí y comenzó a hablarme. «Oiga, joven, ¿usted también la ve?», me dijo en voz baja. Mi piel se erizó. Sentí un nudo en la garganta antes de responder. «¿De qué habla?». El señor señaló discretamente hacia atrás, hacia donde estaba la mujer de blanco. Yo giré la cabeza, pero para mi sorpresa, el asiento estaba vacío. No había nadie. Me quedé paralizado. Cuando subió me quedé viéndola porque me pareció rara, susurró el hombre. Pero justo cuando el camión arrancó, ella desapareció, y no es la primera vez que la veo. Me quedé sin palabras. Volteé a ver al chofer por el espejo retrovisor y noté que tenía la cara tensa. Aceleró un poco más, como si también estuviera incómodo. De pronto, una corriente de aire helado recorrió el camión y el foco del pasillo trasero comenzó a parpadear. «No volteen, no le den importancia», dijo el chofer con voz ronca. «Solo sigue su camino. A veces sube, a veces no. Pero si te ve directo, te sigue hasta tu casa». Sentí que el corazón me latía en la garganta. Miré de nuevo al reflejo del vidrio y ahí estaba ella. De pie, en el mismo lugar donde se había sentado antes, con la cabeza inclinada y su cabello ocultándole el rostro. Algo dentro de mí me dijo que no debía girar por completo. El autobús se detuvo de golpe en una esquina poco iluminada. Nadie bajó. Pero cuando el camión volvió a arrancar, vi por el reflejo que la mujer ya no estaba. Solo el asiento vacío. Esa noche llegué a casa con un peso en el pecho. No dormí. Desde entonces, cada que tomo el autobús a esas horas, miro 2 veces antes de sentarme, porque en esta ciudad, algunos pasajeros nunca terminan su viaje. Siempre he sido conductor de autobuses de ruta larga. En este trabajo uno ve cosas raras, pasajeros que suben sin boleto y desaparecen antes de llegar a su destino, luces extrañas en la carretera, accidentes inexplicables. Pero nada se compara con lo que viví una madrugada en la carretera Federal 85. Aquella noche me tocó la ruta de Monterrey a Nuevo Laredo. La carretera estaba desierta, lo cual no era raro. Ese tramo siempre ha tenido fama de peligroso, no solo por los asaltantes, sino porque muchos dicen que cosas rondan en la oscuridad. Yo nunca creí en esas historias, hasta esa noche. Todo iba bien hasta que pasamos por un tramo en donde no había ni una sola luz. Solo el reflejo de los faros iluminaba el asfalto. De repente, sentí un escalofrío. Miré por el retrovisor y noté que varios pasajeros estaban inquietos. Algunos murmuraban entre ellos. Bajé la velocidad y pregunté si todo estaba bien. Una señora con el rostro pálido me dijo en voz baja: «Don, ¿hay algo allá afuera?». Fruncí el ceño y miré por la ventana. A la derecha de la carretera, entre los matorrales, vi una figura.
Era un animal grande, como un perro, pero caminaba en 2 patas. Su silueta era delgada, sus ojos brillaban con un reflejo rojo bajo la luz de los faros. Lo peor fue cuando sonrió. Aceleré sin pensarlo 2 veces. El autobús rugió en la carretera mientras los pasajeros se aferraban a sus asientos. El perro nos siguió. Se movía a una velocidad imposible, con zancadas largas, casi flotando sobre el suelo. No importaba cuánto acelerara, esa cosa se mantenía al lado del autobús. Entonces lo vi. Saltó de golpe contra la ventanilla del copiloto. Sus manos, o lo que fueran, se pegaron al vidrio. Sus uñas eran largas y negras, su piel, áspera y cubierta de cicatrices. Y sus ojos, Dios, sus ojos parecían disfrutar el miedo. Grité y giré el volante sin control. El autobús se tambaleó. Sentí los gritos de los pasajeros detrás de mí. Recuperé el control del vehículo y seguí acelerando. El ser golpeó la ventanilla una vez más y luego saltó hacia los matorrales. Desapareció en la oscuridad, pero no sin antes dejar escapar un grito o un lamento, como si se burlara de nosotros. Un sonido gutural que se quedó resonando en mi cabeza, una mezcla de risa y gruñido que parecía provenir de un lugar más profundo que la garganta humana. Cuando llegamos a la siguiente parada, algunos pasajeros bajaron llorando, otros temblaban. La señora que me había advertido me miró con los ojos llenos de terror y murmuró: «Era un nahual, Don, y nos estaba cazando. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, llevo un amuleto conmigo. Porque, aunque digan que no existen, yo sé la verdad. Y sé que, en algún punto de la carretera, esa cosa sigue esperando otro autobús. Lo peor es que a veces, cuando el motor está en silencio en alguna parada solitaria, juro que escucho su risa, o tal vez es el viento, pero prefiero no averiguarlo». Avanzábamos con dificultad por la carretera de la Rumorosa. Las luces del autobús apenas perforaban la espesa neblina que se cernía sobre el camino. Eran casi las 3 de la madrugada, la hora en que el cansancio comenzaba a pesar en los párpados de los pasajeros, pero yo me mantenía alerta. Sabía que ese tramo era traicionero, no solo por las curvas cerradas y los acantilados peligrosos, sino porque había historias que nadie quería confirmar. Los pasajeros eran pocos. Un par de señoras dormían abrazadas a sus bolsos, un hombre de traje roncaba con la cabeza ladeada contra la ventana y una joven escuchaba música con los audífonos puestos. Sin embargo, había uno que destacaba. Un hombre alto y delgado, de rostro afilado y mirada hundida. Vestía una chaqueta de mezclilla y pantalones oscuros. Se había subido en Mexicali, en la última parada antes de entrar a la carretera. Pagó en efectivo, no dijo su destino, y tomó asiento en la parte trasera. Desde entonces, no había pronunciado palabra alguna. No soy de los que se dejan llevar por la paranoia, pero algo en ese sujeto me provocaba una incomodidad que no podía explicar. Cada vez que lo miraba por el espejo retrovisor, parecía observar fijamente a los demás pasajeros. Su postura era tensa, como si estuviera esperando el momento adecuado para hacer algo. El viaje continuó en silencio hasta que la radio del autobús comenzó a emitir un pitido estático. Intenté cambiar la estación, pero todas parecían interferidas. Fue entonces cuando una voz se coló en la señal. «Atención a todas las unidades. Se ha reportado la fuga de un interno peligroso del penal de Mexicali. Hombre de aproximadamente 1,80, delgado, vestimenta oscura. Se le considera armado y extremadamente violento». Sentí cómo mi corazón me dio un vuelco. Con un disimulado vistazo al retrovisor, confirmé lo que ya sospechaba. El hombre en la parte trasera coincidía con la descripción. Traté de pensar con rapidez. No podía detenerme en medio de la nada, no sin arriesgarme a que el tipo tomara el control del autobús. Lo mejor era llegar a la siguiente estación de servicio y avisar a las autoridades. Pero el desconocido pareció notar el cambio en el ambiente.
Se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia la parte delantera. Sentí el sudor resbalarme por la frente cuando escuché su voz grave justo detrás de mí. Conductor, ¿cuánto falta para la próxima parada? Intenté mantener la calma. Unos 20 minutos, jefe. ¿Necesita algo? El hombre sonrió de una forma que me revolvió el estómago. No, solo preguntaba. Se quedó de pie, sujetándose del respaldo del asiento más cercano. No regresó a su lugar. Solo miraba a los demás pasajeros, estudiándolos. Uno de los hombres despertó, y al verlo ahí parado, le lanzó una mirada extrañada. ¿Todo bien, compa? El extraño se inclinó hacia él, y sin previo aviso, lo agarró del cuello. Hubo un grito ahogado cuando la víctima intentó zafarse, pero el agresor era increíblemente fuerte. Las señoras despertaron alarmadas, y la joven de los audífonos dejó escapar un chillido. No lo pensé más. Pateé el freno con toda mi fuerza, y el autobús se sacudió violentamente. El impacto hizo que el atacante perdiera el equilibrio y soltara a su víctima. Aprovechando el momento, agarré un extinguidor que tenía a un lado y con un golpe seco en la cabeza lo dejé tambaleante. El hombre cayó al suelo, pero aún estaba consciente. Intentó incorporarse, con la furia reflejada en sus ojos. Fue entonces cuando un par de pasajeros más reaccionaron. Entre todos, logramos someterlo. Aceleré lo más rápido que pude, sin importar la neblina, sin importar las curvas. Mi único objetivo era llegar a un lugar seguro. 10 minutos después, divisamos las luces de una estación de servicio. Toqué el claxon con desesperación, alertando a los empleados y a un par de patrullas que estaban ahí. Los oficiales subieron de inmediato, esposaron al atacante y lo sacaron del autobús. Cuando los pasajeros finalmente bajaron, aún temblando, uno de los policías se acercó a mí. Hiciste lo correcto. Este tipo es un asesino en serie. Escapó hace unas horas. Su patrón es el mismo. Aborda un autobús en la madrugada, espera el momento adecuado y desaparece en la oscuridad después de elegir a su víctima. Me quedé sin palabras. Miré a los pasajeros que aún trataban de asimilar lo sucedido. Pensé en lo que pudo haber pasado si no hubiera escuchado la radio, si no hubiera frenado a tiempo. Esa noche, cuando por fin terminé mi turno y me senté solo en la terminal, supe que jamás volvería a confiar en los pasajeros silenciosos. Era 1997 y yo volvía de visitar a mi familia en Durango. Tomé un autobús foráneo con destino a Zacatecas. Era un modelo viejo, con asientos de cuero gastado y cortinas deshilachadas que apenas tapaban el frío de la noche. El camino era largo y la carretera atravesaba varias zonas desoladas. Miré por la ventana y solo vi cerros y matorrales bajo la luz mortecina de la luna. A mi alrededor, los otros pasajeros dormían o miraban en silencio hacia la nada. El único sonido era el zumbido del motor y el vaivén monótono del autobús en la carretera. En algún punto, cerca de un pueblo abandonado, el autobús se detuvo. No había paradas ahí, pero el chofer abrió la puerta y subió un hombre. Era alto, con un sombrero viejo y un abrigo polvoriento. Su piel era pálida y tenía una expresión vacía, como si sus pensamientos estuvieran en otro lado. Pagó su pasaje con unas monedas viejas y se sentó unas filas adelante de mí, cerca de la ventana. Nadie pareció notarlo excepto yo. Miré alrededor, esperando que alguien más reaccionara, pero los demás seguían como si nada hubiera pasado. El autobús arrancó de nuevo, dejando atrás aquel pueblo que, a lo lejos, parecía más un cementerio que un lugar habitado. Algo en aquel hombre me inquietaba. No se movía ni se acomodaba en su asiento, solo miraba fijamente por la ventana. Traté de ignorarlo, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando, por el reflejo del cristal, noté que no tenía sombra. El chofer también se veía nervioso. De vez en cuando revisaba por el espejo retrovisor con una expresión tensa.
como si supiera algo que los demás ignorábamos. En un momento, tomó el micrófono y anunció: última parada antes de Zacatecas. Los que bajen aquí, háganlo rápido. El autobús se detuvo en medio de la nada. Solo había un letrero oxidado y un camino de tierra que se perdía en la oscuridad. El hombre del sombrero se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Cuando pasó a mi lado, sentí un olor extraño, como tierra húmeda o carne en descomposición. Bajó sin decir una palabra, pero antes de que la puerta se cerrara, el chofer murmuró algo apenas audible. Ahora sí, descanse en paz. El autobús arrancó y yo volví la mirada a la ventana. Ahí, bajo la tenue luz de la luna, vi algo que me heló la sangre. Donde el hombre se había bajado, solo había una lápida vieja, cubierta de maleza. El nombre grabado en la piedra se había desgastado con el tiempo, pero debajo aún se leía la fecha de su muerte, 1972. Desde entonces, evito viajar de noche por esas carreteras, porque nunca sabes quién realmente sube al autobús o a dónde va en realidad. El miedo me carcomía y decidí preguntarle al chofer al llegar a Zacatecas. Lo encontré en la terminal, fumando un cigarro con las manos temblorosas. Me acerqué y le pregunté sobre el pasajero misterioso. Me miró con cansancio y dijo: esa alma se sube cada tanto, siempre busca llegar a casa, pero su casa ya no existe. Sus palabras me dejaron sin aliento. Desde aquella noche, cada vez que abordo un autobús en la madrugada, no puedo evitar contar los pasajeros y mirar sus reflejos en las ventanas, esperando no ver otra sombra ausente. Yo era el conductor de la última corrida del día, saliendo de la Terminal del Sur en la Ciudad de México rumbo a Acapulco. Eran casi las 11 de la noche y el autobús iba semivacío. Solo unos cuantos pasajeros dormían con la cabeza recargada en la ventana, mientras otros iban pegados a sus teléfonos, inmersos en la luz azul de la pantalla. Llevaba años manejando esa ruta y conocía cada curva de la autopista del Sol. Sabía cuáles eran los tramos peligrosos, dónde había neblina y en qué parte solían aparecer borrachos pidiendo aventón a esas horas. Pero esa noche, desde el momento en que arranqué el motor, tuve la extraña sensación de que algo no estaba bien. Era como si alguien me estuviera observando desde los asientos traseros, pero cada vez que miraba por el retrovisor, no había nada fuera de lo normal. Las horas pasaban y el autobús avanzaba sin problema. La radio sonaba bajito con una estación de noticias cuando vi algo al costado de la carretera. A lo lejos, distinguí una figura entre la penumbra. Era una mujer, vestida con ropa clara, que estaba parada junto a la cuneta con la cabeza gacha. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No era raro ver gente así, pero algo en ella no cuadraba. Cuando pasamos junto a la figura, giré levemente la cabeza para verla mejor. Fue solo un segundo, pero en ese instante, el aire dentro del autobús se volvió helado. La mujer ya no estaba en la carretera, estaba dentro del autobús, sentada en el penúltimo asiento. Me estremecí y clavé la vista en el camino. No quise mirar por el retrovisor, pero sentí su presencia con cada fibra de mi ser. El ambiente se volvió pesado y el ruido de la radio se distorsionó por unos segundos. Intenté convencerme de que era el cansancio jugándome una mala pasada. Poco a poco, los pasajeros comenzaron a sentirse inquietos. Una mujer mayor, sentada más adelante, se persignó y murmuró algo sobre un mal aire. Un joven se levantó para ir al baño, pero cuando pasó junto al penúltimo asiento, se detuvo en seco. Miró fijamente el asiento y luego dio un paso atrás, pálido. Sin decir nada, regresó a su lugar y se abrazó a su mochila. Mi corazón latía con fuerza. Decidí no voltear, pero en el reflejo del parabrisas alcancé a ver algo. La mujer estaba ahí. Su rostro pálido y sin expresión, con los ojos hundidos en la oscuridad, me miraba fijamente. Intenté tragar saliva, pero tenía la boca seca.
carretera comenzó a descender hacia la costa, la radio volvió a distorsionarse. Esta vez, en lugar de estática, escuché un susurro, un murmullo apenas audible. Ponto. Suelten el freno. En ese momento sentí que algo jalaba el volante. Mis manos sudaban, pero sostuve con todas mis fuerzas. El autobús empezó a vibrar y una sombra recorrió los pasillos. Los pasajeros comenzaron a gritar cuando el frío se convirtió en un viento helado que recorrió el interior. Me aferré al volante con todas mis fuerzas, rezando para que la pesadilla terminara. De pronto, la mujer ya no estaba, ni en el reflejo, ni en los asientos, ni en la carretera. El ambiente volvió a la normalidad, pero nadie volvió a dormir. Conduje en silencio hasta Acapulco. Cuando llegamos a la terminal, los pasajeros bajaron rápido, sin despedirse. Yo también me preparaba para irme cuando miré hacia los asientos traseros. En el penúltimo asiento había algo. Un rastro de agua y lodo, como si alguien hubiera estado sentado ahí, con la ropa empapada. A la mañana siguiente, le conté la historia a un viejo compañero. Este solo suspiró y me dijo: «No eres el primero que la ve. Dicen que es una pasajera de un accidente de hace años. Un autobús se volcó en esa curva y muchos murieron. Algunos dicen que ella sigue esperando llegar a su destino. Otros, que quiere llevarse a alguien con ella». Desde esa noche, nunca volví a mirar por el retrovisor cuando manejaba en la madrugada. Salimos de Chihuahua con destino a Durango cuando la noche ya había caído por completo. Las luces de la carretera eran escasas y la mayoría de los pasajeros dormitaban en sus asientos, sumidos en un silencio interrumpido solo por el rugido del motor y el zumbido del viento golpeando los cristales. Yo iba al volante, como siempre. Mi nombre es Ramiro y he recorrido esta ruta decenas de veces. Sin embargo, esa noche el camino se sentía distinto, como si la negrura del monte se hubiera vuelto más espesa. La carretera federal 45 era peligrosa, no solo por los accidentes, sino por las historias que la rodeaban. Pero yo no era de los que creían en cuentos. Todo iba bien hasta que, a unos 40 kilómetros de Parral, algo cruzó la carretera. Fue tan rápido que apenas si pude distinguirlo. Una figura alta y encorvada, cubierta de pelo oscuro, que se movía con una velocidad inhumana. Apreté el volante y pisé el freno de golpe, despertando a algunos pasajeros. «¿Qué pasó?», preguntó una señora en la parte delantera. No respondí de inmediato. Miré por los espejos, tratando de ver si lo que había cruzado seguía ahí. No había nada. Nada, murmuré, y volví a acelerar. Pero algo iba mal. A los pocos minutos, los pasajeros empezaron a inquietarse. Un murmullo se extendió por el autobús. Alguien dijo haber visto a un animal grande moviéndose entre los matorrales al costado de la carretera. Otro juró que algo nos había estado siguiendo desde que salimos del último tramo de curva. Entonces se escuchó un golpe fuerte en el techo del autobús, como si algo pesado hubiera caído encima. El vehículo se sacudió ligeramente y los murmullos se convirtieron en gritos. Apreté los dientes y miré por el retrovisor. No podía ver nada, pero sentía un peso anormal sobre el techo. Volví a frenar bruscamente y apagué el motor. Todo quedó en un silencio absoluto. Un joven de unos 20 años, que venía en los últimos asientos, se puso de pie con los ojos abiertos de par en par. «¡Ahí está!», gritó, señalando la ventanilla. Todos voltearon y vieron una sombra moviéndose afuera, en la carretera. Era una criatura enorme, más alta que un hombre, con el torso inclinado hacia adelante y extremidades desproporcionadas. Su piel, aunque cubierta de pelo en partes, parecía estar desgarrada en otras, mostrando músculos oscuros y palpitantes. Sus ojos reflejaban la luz de los faros del autobús con un brillo rojizo, depredador. Sentí el pánico recorrerme la espalda. Sin pensarlo, giré la llave del autobús, intentando encenderlo. El motor rugió,
pero la criatura saltó hacia el frente, golpeando el parabrisas con sus garras. El cristal se astilló al instante, dejando una grieta enorme en medio. Los pasajeros gritaban, algunos se arrodillaban rezando. Golpeé el pedal con toda mi fuerza y el autobús avanzó de golpe, sacudiendo a todos en su interior. La criatura se apartó justo a tiempo, pero no dejó de seguirnos. Corría a un lado del camino con una velocidad imposible. Su respiración se escuchaba como gruñidos profundos. De pronto, se lanzó hacia la puerta del autobús y la golpeó con tal fuerza que los vidrios reventaron. No podía acelerar más, la carretera estaba llena de curvas peligrosas. Traté de mantener la calma, pero en el reflejo del espejo vi algo que me dejó helado. La criatura ya no corría a nuestro lado. Ahora estaba sobre el techo del autobús. El techo crujió. Las garras de la bestia se arrastraban sobre la estructura metálica, como si buscara una forma de entrar. «Dios nos ayude», sollozó una anciana. El joven que había visto primero a la criatura tomó su mochila y, sin pensarlo, la arrojó con toda su fuerza hacia el techo. Un sonido seco se escuchó y luego, silencio. De repente, la criatura saltó, dejando al autobús atrás. No me detuve. Aceleré hasta que llegamos a un pequeño pueblo, donde me estacioné frente a una estación de policía. Los pasajeros bajaron temblando, algunos lloraban. Yo salí último, todavía con las manos aferradas al volante. Miré hacia la carretera por última vez, pero la bestia ya no estaba. Los oficiales no nos creyeron del todo, pero al revisar el techo del autobús, encontraron marcas de garras y una hendidura enorme como si algo muy pesado hubiera estado ahí. Desde entonces, nunca volví a hacer ese recorrido de noche. Sabía que algo acechaba en la carretera, esperando a su siguiente presa.